Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto volver a saludarlos. ¿Verdad? Es un privilegio poder estar con ustedes una vez más para compartir nuestro discipulado, y quiero que oremos antes de iniciar. ¿Te parece bien? Ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar una vez más, Señor, escuchando tu dirección, escuchando tu enseñanza de esta mañana. Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos, y Espíritu Santo pedimos que seas tú quien nos hable, que nos direccione, Señor, a lo que hoy quieres enseñar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que fuimos hechos para poder servirte a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar nuestra lección número 4, que se llama Fuiste formado para servir a Dios. El objetivo principal de esta enseñanza es transmitir el propósito del siervo como una actitud fundamental que debemos incrementar en nuestras vidas para bendecir la iglesia mediante nuestros recursos en todo tiempo. Entonces, la Biblia nos habla en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4, que dice así: Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Quiere decir que el Señor Jesús fue delegado, ¿verdad?, para poder venir a la tierra y hacer una obra en este lugar. De tal manera que aquí nos damos cuenta cómo en este versículo nos dice: yo te he glorificado en la tierra, es decir, yo te he glorificado en la tierra a través de lo que tú me mandaste hacer, ¿verdad?, aquí en este lugar. Y Él dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, todos tenemos un propósito en esta tierra, todos tenemos una obra que hacer en esta tierra, y en el momento que tú y yo estamos sirviendo, en el momento que tú y yo estamos haciendo la obra de Dios, estamos glorificando al Padre. Por eso el servir es tan importante, que se debe de hacer en una actitud correcta, porque todo lo que tú y yo hacemos sirviendo es para glorificar a Dios. Dice nuestro manual, en este pasaje, Jesús mismo reconoce que se le dio una misión al venir a este mundo, el cumplir fielmente con su obra. Así que Cristo Jesús nos da el máximo ejemplo de servicio. Y la Biblia nos enseña en el libro, ¿verdad?, de Filipenses capítulo 2, versículo 7, que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que tomó una forma de siervo, alguien que sirve, alguien que se despoja, ¿verdad? Y tú y yo vemos que realmente Dios es todo en esta tierra. Dios es el creador de toda la tierra. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús, ¿verdad?, se despoja de su deidad, se despoja de su autoridad, se despoja de todo lo que es en el cielo para venir aquí a la tierra, ¿verdad?, tomar una actitud de siervo semejante a los hombres, con el propósito de venir a servir. No vino con un propósito, ¿verdad?, de que la gente le exaltara, de que la gente le sirviera en ese momento, sino todo lo contrario. Vino a enseñarnos la forma de servicio a través de su actitud, a través de su amor y a través de la misericordia. Entonces, el manual nos enseña en un punto, ¿verdad?, que servir es nuestro propósito. Y dice, el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1, nos dice: Pablo, el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tú y yo conocemos la historia del apóstol Pablo y sabemos todo lo que él era antes de ser Pablo. Pero algo que remarca mucho este versículo es que dice que él fue llamado a ser apóstol, es decir, fue llamado a un propósito de Dios en la tierra. Y dice: apartado para el evangelio de Dios. Alguien que iba a ser llamado, fue llamado para servir a través
de evangelizar a través de hablar de la palabra. Muchas cosas podemos hacer en este lugar, muchas cosas hacemos en la iglesia, cómo servir, y eso es una bendición para nuestra vida. Tenemos ese privilegio, pero hay uno mayor, que es a través de nuestro servicio, que lo hacemos a través de predicar la palabra, de compartir el evangelio de Cristo en esta tierra, y ese es un servicio privilegiado para nosotros. Dice el manual, ¿y por qué habríamos de evadir esta condición del servicio si Jesús mismo sirvió a la gente? Entonces también nosotros somos, escucha esta palabra, privilegiados al servir. Privilegiados al servir. Entonces nos damos cuenta que servirle a Dios siempre es un privilegio que Él nos ha otorgado al habernos traído a su presencia, al habernos traído a su casa. Dice nuestro manual, de este modo fuimos formados para servir. Así como no puede haber otra persona semejante a nosotros en toda la tierra, Dios nos dio la cualidad de ser únicos, pero también nos dio habilidades particulares para hacer ciertas cosas. Podríamos existir miles de arquitectos, pero ninguno de ellos diseña de igual forma, porque cada uno tiene un don especial. Cada uno de nosotros tenemos o aprendimos, ¿verdad?, antes de llegar a Cristo, ciertas profesiones, ciertos oficios que cuando llegamos aquí a la iglesia nos damos cuenta que Dios nos fue preparando y habilitando con ciertas características para poder venir a este lugar, ¿verdad?, y aplicarlo y ponerlo a disposición de la casa, ponerlo a disposición del servicio de Dios. Pero cuando llegamos aquí, Dios nos va preparando para un servicio más allá, que es el poder compartir el evangelio. Entonces, ahora bien, nosotros fuimos diseñados para buenas obras, pero de nada serviría si nos la pasamos inmóviles sin realizar ninguna labor de servicio. En el segundo punto vemos cómo Dios nos moldea, cómo ha sido la forma que Dios te ha moldeado para que tú seas alguien que sirve con pasión en este lugar. Dios siempre nos da una asignación, nos equipa con lo que necesitamos para cumplirla. A esta combinación de aptitudes se le llama moldear o se le llama formar. Y quiero describirte la palabra forma letra por letra. La palabra forma empieza con la letra F, ¿verdad?, que quiere decir formación espiritual. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, los dones dados por Dios a los creyentes, la formación espiritual son los dones dados por Dios a los creyentes para poder servirle. Cada uno tiene un don especial, cada uno sirve en muchas áreas, pero recordemos que nuestro manual nos enseña y nos dice que hay un detalle bien importante que Dios ha puesto en nosotros. Podemos ser buenos en ciertas características o ciertos oficios o profesiones, pero cuando Él entra a tu vida, lo hace de una forma diferente. Servir de una forma distinta que caracteriza mucho a la persona que lo está haciendo, porque hay un don de Dios especial en nuestras vidas. La letra F quiere decir oportunidades. Y Efesios capítulo 6, versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la fuente de las motivaciones, y quiero decir las fuentes de tus motivaciones, de tus intenciones, ¿verdad?, de nuestro corazón, nuestros intereses, nuestros sueños,
Dios tiene un propósito al darles estos intereses. Entonces, dice, no sirviendo al ojo, no venimos aquí en esta tierra a servir a un hombre. Venimos a esta tierra a servir a Dios en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, dice que debemos de servir como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, servimos como siervos, ¿verdad? No de un hombre, servimos como siervos de Cristo. Y si Cristo es nuestro mayor ejemplo de servicio, tal cual el Señor sirvió y sirve en este tiempo a su iglesia, a los demás, nosotros como siervos de Cristo debemos de tener las mismas características de servicio. ¿Cómo sirvió Él? Con toda humildad, de tal forma que de esa manera nosotros tenemos que hacerlo también. La palabra R habla de, la letra R, perdón, habla de recursos. Y en Éxodo capítulo 31, versículo del 1 al 5, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificios de piedra para engastarla, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Fíjate cómo Dios dice que ha llenado a un hombre que iba a trabajar en ciertas cosas. La letra M quiere decir mi personalidad. Y la Biblia nos habla en el primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 6, dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La Reina Valera dice: hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, mi personalidad es la combinación única de atributos personales, es decir, carácter, temperamento, introvertido, extrovertido, todas estas cosas. Pero dice aquí que hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Todos tenemos cualidades, todos tenemos formas, todos tenemos diferentes dones, pero es Dios quien los ha hecho en todos nosotros. Es Dios quien nos ha preparado para todo lo que hoy tú haces, ¿verdad? Como un servicio para la iglesia. Dios te preparó a ti, ha preparado a muchos más hermanos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y todos somos preparados bajo el perfil que Dios ha puesto en nuestras vidas. La letra A son los antecedentes. Y los antecedentes son tus experiencias familiares, educacionales, vocacionales, espirituales, unas muchas veces dolorosas. Estas te forman para bendecir a otro. La Biblia nos habla en el segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 4, que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, dice que son todas nuestras experiencias que hemos vivido, educacionales, familiares, vocacionales, aún las dolorosas. Es decir, hemos experimentado tantas cosas en nuestra vida, pero siempre el que nos ha consolado es Dios. Siempre nos ha consolado a través de su palabra, a través de su amor. Entonces nosotros ahora, con todo lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Y todo lo que hemos recibido de Dios, dice la Biblia, da de gracia lo que ha recibido de gracia. Y si tú y yo hemos recibido, y creo, no, más bien no creo, tú y yo hemos recibido mucho consuelo de parte de Dios en muchas áreas. Y ahora a nosotros nos toca el hacer este servicio también a la demás gente que tú conoces, que ha pasado y ha vivido lo mismo que tú has vivido.
Y de la misma forma como Dios te ha consolado a ti, de esa forma tú tienes que ir y consolar a los demás. El diablo pensó que todo cuanto tú has vivido en cuestiones dolorosas de tribulación iban a derivar tu vida, pero es al contrario. Todo lo que tú has vivido, Dios lo ocupa, ¿verdad? Para que en este tiempo Él nos consolara, viviéramos, experimentáramos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que a la par entonces ahora vayamos y hablemos a la gente de un Dios que es soberano, de un Dios que puede ayudar en nuestras vidas. Número 3. ¿Cómo actúan los verdaderos siervos? En Marcos capítulo 10, versículo 43, dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, para siervo de todos, porque será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jesús enseña esto a sus discípulos y dice que el que quiera ser primero entre todos, primero debe de ser el siervo de todos. De tal forma que Dios nos enseñó a través de estos versículos, ¿verdad? Que mi primer función en esta tierra, antes yo de querer ser primero ante todo, antes de yo querer ser alguien a quien sirva, primeramente debo de servir yo. No puedo yo recibir, ¿verdad? No puedo yo recibir primero si antes no he dado. Entonces, servir, como decíamos en un principio, es un privilegio. Y tú y yo fuimos creados por Dios con sus dones, porque todo es de Él, sus dones, sus cualidades, ¿verdad? Para que en este tiempo tú y yo sirvamos, sí a nuestra iglesia, sí a la gente, pero hagamos esa labor más grande que el Señor delegó a esta tierra: servir a los demás a través de su palabra. Entonces, de modo que nuestra actitud como verdaderos siervos debe ser la siguiente: siempre estar dispuestos y disponibles para servir, siempre. Prestar atención a las necesidades, hacer lo mejor con lo que tengo, ser fiel al servir y mantener siempre un perfil bajo. En resumen, debemos entender que el servicio comienza en nuestra mente. Podemos ser buenos para hacer muchas cosas en beneficio de otros, pero podríamos no tener una actitud correcta porque quizá esperemos algo a cambio del servicio que nosotros prestamos. O sencillamente querer ser vistos y reconocidos por los demás. Y estas cosas que te acabo de leer es lo que daña muchas veces al hombre. Tú y yo, ¿sabes por qué servimos y por qué debemos de servir? Porque hemos recibido el regalo más grande de nuestra vida, que es el perdón de nuestro Señor. Hemos recibido el regalo más grande de nuestra vida, que es la salvación. Hemos recibido muchas cosas de Dios, de tal manera que nosotros servimos en este lugar, amamos servir. ¿Sabes por qué? Porque sabemos y que vivimos agradecidos con aquel que dio todo por nosotros. De tal manera que siempre servir a los demás es un privilegio. Y tú y yo fuimos creados para eso, para servir a los demás. Esta es nuestra clase número 4. Recuerda mandar tus tareas, hablarle a tu adjunto y saber que tienes que entregar todo tu trabajo final, y cualquier cosa, dudas o aclaraciones, puedes llamarle a él y puedes hablarme a mí también. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima clase.